A partir de entonces, me esforcé al máximo para ocupar el espacio que Chloe había dejado vacío. Asistía a todos los partidos de fútbol. Colaboraba en cada tarea escolar y me aseguraba de demostrarle mi amor. Sin embargo, por más que lo intentara, no lograba ser Chloe. Y quizás ese fue el punto de quiebre. Contaba conmigo para todo lo que necesitaba. Se comunicaba conmigo por cualquier detalle. Ya fuera para decidir su atuendo en el día de la foto o solicitar apoyo con asuntos académicos. E incluso dejó de salir con sus amigos para estar más tiempo a mi lado. Una vez, con su voz llena de agradecimiento y melancolía, me expresó: eres la única con la que puedo conversar. Tía Meline, verdaderamente prestas atención. Oír esas palabras me hizo sentir que estaba en el camino correcto. Como si estuviera brindando algo único que nadie más podía ofrecer. Sin embargo, no todos compartieron esa perspectiva. Curtis, mi primo y uno de los escasos familiares con los que aún me comunicaba, empezó a mostrar inquietud. Un día, tomando café, me elogió por la excelente labor que estaba realizando. A pesar de su actitud precavida, Jet debe adquirir la habilidad de desenvolverse de forma independiente. Depender completamente de ti no es beneficioso ni para ti ni para la otra persona. En ese instante decidí no prestarle atención. Decidí que Curtis no comprendía la razón detrás de la presencia de Jet. No se percató de lo fundamental que era para Jet. Al reflexionar en el pasado, ahora comprendo que estaba en lo correcto. No solamente colaboraba con Jet, sostenía con excesiva intensidad la relación, intentando ser su todo, ya que me resultaba difícil soltarlo. Lo que provocó que se desdibujaran límites que debieron mantenerse claros. En ese momento no lo percibí, pero ya se estaban generando fisuras. Fisuras en la habilidad de Jet para desarrollarse. Fisuras en mi discernimiento. Fisuras en una relación basada en el cariño que poco a poco se transforma en algo que jamás debería haber sido. Jet experimentaba cambios. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta. Cuando llegó a los 15 años, noté que su tono de voz se volvió más grave. Su silueta se amplió y el joven reservado al que había cuidado durante mucho tiempo estaba experimentando una transformación gradual hacia una nueva persona. Me encontré con una persona que no pude identificar completamente. Debería haberlo realizado. Experimenté un sentimiento de orgullo y, de cierta forma, lo experimenté de verdad. Aunque también me invadió el miedo al verlo crecer, alejándose de la burbuja segura que habíamos creado juntos, sin tener certeza de qué implicaría para mí. Al principio, de manera discreta, empezó a permanecer más tiempo en su cuarto, cerrando la puerta que antes dejaba abierta. Mostraba menos interés por mis bromas y pasaba por alto cuando le ofrecía mi ayuda. Consideré que era común que los jóvenes experimentaran etapas similares. Sin embargo, el sufrimiento en mi corazón persistía cada vez que optaba por estar solo en lugar de estar conmigo. Fue entonces cuando se encontró con Scarlett Larsen. Era una compañera de clase brillante, extrovertida y encantadora de forma natural, con esa gracia que solo las adolescentes de 15 años poseen. Jet no podía parar de mencionarla. Cada oración hacía referencia a las divertidas ocurrencias de Scarlett en clase o a su habilidad excepcional en el fútbol. Después de mucho tiempo, se le veía realmente contento y yo tendría que haberme alegrado por él. Sin embargo, en lugar de eso, experimentaba una sensación de malestar en el estómago cada vez que mencionaban su nombre. Expresé mi preocupación por estar distanciándome de él a Curtis durante una charla informal mientras compartíamos café. Ya no soy necesario. Curtis me observó con reflexión durante un extenso periodo antes de contestar. Melin. Afortunadamente Jet está creciendo. Se espera que dependas menos de ti. Aunque no lo expresé en voz alta. No compartía la misma opinión. La idea de una existencia sin Jet era algo que no podía concebir. Requería su presencia para reconocerme a mí misma. Cuando ocurrió por primera vez, lo consideré un incidente fortuito. Jet había permanecido despierto hasta altas horas de la noche dedicado a un proyecto escolar. Cuando lo descubrí descansando en el sofá, con documentos dispersos a su alrededor,
Me dispuse a taparlo con una cobija. Algo que había realizado en innumerables ocasiones. Pero en esta ocasión titubeé. La camisa se había deslizado ligeramente hacia arriba, dejando al descubierto una porción de su parte baja de la espalda. Mi mano quedó helada. Tardando un instante demasiado prolongado y algo en mi interior se puso en movimiento. Experimenté un intenso sentimiento de culpabilidad que provocó un apretón en mi pecho. Sin embargo, decidí no prestarle atención. Me cobijé y me retiré a descansar. Pequeños instantes como aquel. Breves momentos pasajeros que parecían inofensivos en ese instante, pero que contribuyeron a algo de mayor envergadura. Un leve contacto en su hombro que se prolongó más de lo debido. Un elogio que resultó algo invasivo. A pesar de convencerme de mi inocencia. En el fondo sabía que simplemente estaba mostrando afecto. Fue en la cocina donde por primera vez traspasamos el límite. Recién llegado a su hogar después del entrenamiento de fútbol. Jet estaba empapado en sudor y completamente agotado. Aunque aún mostraba una amplia sonrisa en su rostro. Comentaba sobre el tanto decisivo que Scarlett anotó. La habitación rebosaba de su emoción. Y era imposible apartar la mirada de él. Tenía las mejillas coloradas. El pelo mojado y su mirada me resultaba intrigante. Tan sincero. Tan accesible. Que provocó que mi pulso se acelerara. Me sorprende lo que sucedió. En un instante estábamos riendo juntos y al momento siguiente me acerqué a él y lo besé. Ocurrió velozmente. Apenas un leve contacto entre mis labios y los suyos. Pero resultó satisfactorio. Permaneció inmóvil, con los ojos ampliamente abiertos ante la sorpresa. Y por un instante creí que se retiraría. Sin embargo, no lo hizo. Avanzó decididamente hacia mí, sus ojos casi perforando los míos. Antes de que pudiera articular una sola palabra. Me preguntó, ¿qué es lo que estamos haciendo? Agarró mi cintura y me atrajo hacia él. Sus apetitosos labios apretados contra los míos. Antes de percatarnos de la situación. Me vi tendido en el suelo con Jet sobre mí, desabrochando apresuradamente su cinturón mientras yo bajaba mis pantalones. Jet y yo dejamos de darle vueltas al asunto, mientras besaba y acariciaba mi cuello. Deslizó su mano por mi pierna izquierda hasta llegar a mi cintura. Dejé escapar un profundo suspiro y lo envolví en un abrazo apretado. Mi encuentro con Jet fue inolvidable. Sí. Cometí un error al no detenernos como debía en ese momento. Aunque sé que debería haberlo hecho. Si estás disfrutando de mi relato, asegúrate de darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás futuras historias como esta. Sigamos adelante. Tras ese momento, todo se transformó. Nos convencimos de que no era grave. De que no causaba daño si nadie se enteraba. Aunque en realidad era incorrecto. Yo lo sabía. Y creo que Jet también estaba al tanto. Decidimos y volvimos habitual la situación. Me sentí bien hasta que presencié la charla entre Jet y su inseparable amigo Brism. Unos meses después de nuestras travesuras. Coincidieron en la escuela. En aquel momento, Jet comenzó a depositar su confianza en Brism. Brism Blackwell destacaba por su sabiduría excepcional, que iba más allá de su juventud, brindando siempre recomendaciones que parecían demasiado maduras para alguien de 16 años. Jet depositaba una confianza en el que superaba incluso la confianza que tenía en mí. Y me di cuenta de que su responsabilidad estaba empezando a afectarlo. Una noche lo sorprendí conversando en su cuarto. Sin pretenderlo. Sus palabras traspasaron las frágiles paredes de la vivienda. Jet expresó en tono bajo y con evidente frustración, me siento perdido. Como si no pudiera detenerme. Aunque lo hago. Incluso dudo si realmente lo deseo. Brism preguntó por el significado de tus palabras. Deseo expresar que es excesivo. Me siento perdido en mi propia identidad. Ella nunca falta. Siempre presente en todo. Me resulta difícil respirar. Antes de su intervención, se produjo un extenso silencio. Brism contestó indicando que es importante comunicar la necesidad de tener espacio, ya que la situación actual no es saludable. Jet es consciente de esto. Jet.
con la voz entrecortada. Expresó: es imposible para mí hacerlo. No deseo causarle daño. Ella es mi único apoyo. Brice dejó escapar un suspiro, indicando que era necesario actuar en beneficio de los dos. Oír esas palabras fue como recibir un golpe en el vientre. Fue en ese momento cuando comprendí que no solo me perjudicaba a mí mismo, sino también a Jet. Sin embargo, me resultaba difícil detenerme y soltarlo. La única certeza que teníamos era la tensión constante entre Jet y yo, aunque me resistía a reconocerlo. Él se distanciaba cada vez más, pasando largas horas en su cuarto o fuera con Brice y Scarlett. Nuestros encuentros para reír y cocinar juntos se estaban volviendo menos habituales. Pensé que era solo una etapa pasajera para él, como tantas otras veces. Aunque en realidad notaba que la separación aumentaba y eso me generaba mucho miedo. Una noche, revisando imágenes en mi celular, me topé con fotografías de Jet en su juventud, en tiempos más sencillos. En una de ellas, celebrando sus 13 años, lo vi sonriendo a la cámara con pastel en el rostro. Recordaba haber reflexionado sobre la cantidad de transformaciones que había experimentado, lo mucho que había aportado y lo imprescindible que era que permaneciera a su lado. En aquel momento, no percibí lo egocéntrica que se había convertido esa urgencia. La presencia constante de Scarlett estaba volviéndome loca debido al tiempo que Jet pasaba con ella. Al regresar a casa desde la escuela, apenas intercambiaba un par de palabras antes de salir corriendo para reunirse con ella. Durante la noche, hizo referencia a haberlo convidado a una celebración que tendría lugar el fin de semana. A pesar de percibir entusiasmo en su tono, solo experimenté miedo. Le cuestioné sobre la conveniencia de la situación intentando no mostrar preferencia. A tu edad, las celebraciones pueden tornarse caóticas. Jet me lanzó una mirada inusual, que oscilaba entre la incomodidad y el desencanto. Le dijo a su tía Meline que no era más que una fiesta donde estarían los padres de Scarlett. Intentando calmarla, expresó sus dudas sobre si la dejarían ir y si sería capaz de hacerlo. Cuestionó si tenía derecho a tener su propia vida. Le aseguró a su tía Meline que ya no era una niña y que no debía preocuparse por ella. Experimenté una sensación de frío. Jamás había recibido palabras de esa índole y el impacto fue mayor al que estaba dispuesto a reconocer. En un susurro, expresé: estoy velando por tu bienestar. Exhaló con pesar y se masajeó la parte posterior del cuello. Comprendo. Pero da la impresión de que no lo tienes presente. Debo marcharme, concluyó antes de partir esa mañana. La charla finalizó en ese momento, pero me acompañó durante toda la noche. Las palabras de esa persona no me dejaban conciliar el sueño. Me cuestionaba si era posible tener mi propia existencia. Estaba consciente de la validez de sus argumentos. Estaba sujetando con demasiada fuerza. Le preocupaba que, si lo soltaba, lograría huir por completo. Unos días más tarde, la tensión se hizo presente en su mente. Recién llegado de estar con Bryce, noté de inmediato que algo no marchaba bien con Jet. Al cruzar por su lado, él apenas levantó la vista y siguió caminando directo hacia su cuarto. Lo seguí y toqué la puerta con delicadeza antes de empujarla para abrirla. «Hola», susurré, «¿cómo estás?». No contestó de forma inmediata. Se encontraba sentado en el borde de la cama, con la cabeza apoyada entre las manos. Al dirigirme la mirada, observé que sus ojos reflejaban una emoción indescifrable. Sentir dolor, rabia e incluso posiblemente temor. «Es necesario que tengamos una conversación», expresó, con un tono de voz suave pero decidido. Al sentir un vacío en el estómago, me senté frente a él y le aseguré que todo estaba bajo control. «¿Cuál es la situación actual?». Tomó una bocanada de aire y por un instante creí que podría alterar su postura. Sin embargo, al hablar, sus expresiones impactaron en mí como un golpe directo al abdomen. Me resulta complicado expresarlo. Pero llegué a un punto en el que no podía negarme por más tiempo, mencionó con un tono de voz inseguro. «Siento que no tengo alternativa y me está destruyendo». Lo observé confundido. Sin embargo, no logro comprender.
dijo mientras apartaba la mirada y apretaba los dientes. Llevo meses intentando comprender la razón de mis sentimientos. El motivo por el cual continúo realizando acciones que no deseo. Creo que se debe a mi temor a defraudarte. Pero ya no puedo seguir así. Las expresiones que pronunció se quedaron en el ambiente. Densas y agobiantes. Quisiera expresarle que estaba en un error. Que todas nuestras acciones habían sido consensuadas. Aunque en el fondo sabía que él tenía la razón. Me encontraba enfrentando las consecuencias de haber traspasado límites que jamás debería haber sobrepasado. Y ahora estaba presenciando las repercusiones en directo tras su salida de la habitación. Permanecí sentada en ese lugar por un tiempo que me pareció interminable. Repasando mentalmente la charla una y otra vez. ¿Cómo permití que la situación avanzara tanto? ¿De qué manera logré persuadirme de que mis acciones estaban justificadas? El peso de todo resultaba abrumador y era consciente de que ya no podía cargarlo por sí misma. Al día siguiente me puse en contacto con Rebeca Pina. Mi inseparable compañera desde la época universitaria. Siempre había sido la única en quien podía confiar para que me dijera la verdad. Sin importar lo complicado que resultara escucharla. Al escuchar mi confesión, no pudo contenerse. Melina insistió en la importancia de reflexionar profundamente sobre uno mismo. Con una voz firme pero compasiva. Es imposible que puedas solucionar este problema si no aceptas la totalidad de los hechos, murmuré con lágrimas deslizándose por mis mejillas. Me resulta complicado encontrar la manera de resolverlo. Es imposible solucionarlo de un día para otro, expresó. Sin embargo, el primer paso consiste en liberarse de ello. Es necesario que él tenga tiempo y espacio para explorar su identidad sin tu presencia. Al igual que tú debes encontrar tu propia identidad sin él. Las palabras que dijo me golpearon como un bofetón. Aunque tenía razón. Transformé al joven en una persona diferente. En alguien que nunca deseó ser. Y me culpé por ello. Después de unos días, Jet me comunicó que requería un poco de distancia. Expresó que no se encontraba molesto. Sin embargo, requería un espacio para reflexionar y asimilar todo. El escuchar esas palabras me causó un gran dolor. Sin embargo, era consciente de su importancia. Aunque me causara un gran dolor, tuve que soltarlo. Estuve dedicando varios días a memorizar las palabras de Jet, repitiéndolas una y otra vez en mi mente hasta que las sentí arraigadas en lo más profundo de mi ser. No tengo idea de cómo expresarte esto, pero he sentido la necesidad de aceptar durante un largo periodo. Cada vez que el peso de mis acciones se incrementaba, me oprimía de manera constante a lo largo de los años. Estaba convencido de que nuestra conexión era recíproca, de que le brindaba el amor que él necesitaba. Pero ahora solo podía percibir el daño que le había causado. Tenía la intención de corregir la situación para actuar de forma correcta. Sin embargo, al intentar abordarla, me encontraba inmovilizada. ¿Cómo puedo remediar el sufrimiento que generé? Cada término parecía inapropiado. Como intentar reparar una represa rota con un pedazo de cinta adhesiva. Era consciente de que no podía mantener las circunstancias sin modificarlas. A pesar de que Jet merecía una disculpa. Al menos merecía que le prestara atención al asumir la responsabilidad. Por eso decidí redactarle una carta. Jet. No sé ni cómo empezar a expresar lo que siento. ¿De qué manera puedo comenzar a pedir perdón por algo que ni siquiera logro comprender por completo? Mi único conocimiento es que te he herido de formas que jamás pretendí y por ello lamento profundamente. Tras el fallecimiento de tu madre, juré cuidarte sin importar las opiniones ajenas. Estaba llevando a cabo la tarea. Pero en cierto momento me despisté y perdí la verdadera esencia de ello. He atravesado fronteras que jamás debería haber traspasado y al hacerlo te arrebaté algo que nunca podré recuperarte. Tu confianza. Expresaste que tenías la sensación de no poder negarte y eso me afectó profundamente. Ya que mi intención era que no te sintieras obligado, sino que tuvieras libertad de elección. Aunque no puedo modificar lo sucedido. Te aseguro que de ahora en adelante seré respetuoso de tus fronteras. Voy a darte el tiempo necesario para que puedas explorar tu verdadera esencia sin mi presencia constante a tu lado. No solicito disculpas, ya que no las merezco.
Pero anhelo que en el futuro puedas evocar los gratos momentos que compartimos y comprender que, a pesar de defraudarte en diversas ocasiones, mi amor por ti siempre fue genuino. Lamento mucho lo sucedido. Aeronave de reacción. Con cariño. La tía Melanie. Coloqué la carta en su mesa temprano, mientras él estaba ocupado con Brazen. No aguardaba una contestación. Al menos no de forma inmediata. Aunque la espera se hacía interminable. Cada vez que mi móvil sonaba, mi corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera él. Solo para desilusionarme al comprobar que no era así. Las semanas pasaron sin novedades. Comencé a cuestionarme si lo había extraviado de manera definitiva. Una noche, se escuchó un llamado en la puerta. Al abrir la puerta, me encontré con Jet de pie, aparentando ser mayor que sus 19 años. Sostenía entre mis dedos la carta, doblada y marcada como si la hubiera repasado en innumerables ocasiones. En un instante, nos observamos mutuamente. Ninguno de los dos tenía idea de qué decir. Finalmente, formuló la pregunta: ¿podemos tener una conversación? Emitía un tono sereno y decidido. Asentí con la cabeza y me aparté para permitirle el paso. Tomamos asiento en la sala de estar y un silencio profundo se apoderó del ambiente entre nosotros, creando una atmósfera tensa que parecía interminable. Fue entonces cuando decidió romperlo. He reflexionado mucho, comentó mientras observaba la carta frente a nosotros, acerca de todo, y me pregunto si las circunstancias regresarán a su estado anterior. Aunque me hirieron sus palabras, reconocía su veracidad. Expresé con calma: no tengo expectativas. Solo deseo que sepas que estoy disponible. Sí, cual sea tu requerimiento. Ya sea espacio, tiempo o simplemente nada. Lo aceptaré con respeto. En ese momento, sus ojos reflejaron una chispa del chico que solía ser. Después de un largo lapso, expresó su disposición a intentarlo, a reconstruir lo que una vez fue, aunque advirtió que llevaría tiempo. Mi respuesta fue sencilla: eso es todo lo que necesito. Musité con la voz entrecortada. Permanecimos juntos en silencio durante un buen tiempo, sin intercambiar muchas palabras, simplemente disfrutando de la compañía de forma sugerente y alentadora. No se trató de una decisión. En verdad, fue más bien un inicio débil y dudoso pero auténtico. Quisiera afirmar que ese es el punto final del relato. Sin embargo, desconozco los acontecimientos posteriores. Estoy en proceso de descubrirlo. Aún me encuentro en la tarea de comprender cómo permití que la situación llegara a este punto y cuál es el camino a seguir. Reconozco que he cometido graves equivocaciones y dudo de la posibilidad de enmendarlas por completo. Sin embargo, deseo esforzarme por mi cuenta con el propósito de mejorar. Entonces, ¿cuál es tu proceder cuando lastimas a alguien a quien quieres? ¿De qué manera se corrige algo tan grave? No cuento con las soluciones, pero es posible que las tengas tú. En el caso de que te hayas encontrado en una circunstancia similar o incluso si no es tu caso, ¿cuál sería tu reacción? ¿De qué manera resolverías la situación? Te invitamos a compartir tus reflexiones en la sección de comentarios. Mi propósito es mejorar mi capacidad de escucha y evolucionar. Antes de despedirte, si esta historia te ha llegado o te ha hecho reflexionar, me encantaría que pulsaras el botón de me gusta en este video. Además de informarme de tu presencia, contribuyes a difundir esta historia entre aquellos que podrían beneficiarse al escucharla. En caso de que consideres que alguien cercano podría sacar provecho de esta charla, te animo a compartir el video con ellos. Además, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones, para que no te pierdas nuestras futuras historias. Hasta luego.